Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos a la transmisión del día de hoy de Horizonte Laboral MX. Y pues antes que entremos de lleno a pues contarles el tema del día, que será reparto de utilidades, seguramente por ahí ya leyeron mucho sobre este tema y creen saberlo todo sobre el reparto de utilidades, pero creo que todavía hay muchas dudas o por lo menos podemos despejar algunas y también pues comentar el cambio que viene en esta prestación, porque dentro de esta negociación que hubo para reformar el tema de la subcontratación laboral, pues se incluyó esta prestación de reparto de utilidades. Entonces vamos a platicar rápidamente qué se trata, a quién le corresponde, a quién no, las limitaciones, todo esto, y también pues vamos a darle una pasada a ver qué es lo que va a cambiar pues para los trabajadores que reciben esta importante prestación anual y que seguramente muchos de ustedes ya están esperando con ansiedad. Entonces vamos a rápido a platicar de qué va esto y pues como siempre invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ya ampliamos el abanico de redes sociales pues para tratar de llegar a más personas que nos ayuden a compartir esta información que pues es importante. Creo que todos debemos de conocer a grandes rasgos nuestros derechos laborales, las prestaciones a las que tenemos, pues valga la redundancia, derecho y pues conocer más, ¿no?, de todo el mundo del trabajo. Entonces pues búsquenos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram ya como Horizonte Laboral MX. También no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Horizonte Laboral MX, donde pues estamos subiendo todos estos videitos que estamos haciendo, estos en vivo que pues si nos mandan sus preguntas o algún comentario, pues aquí vamos a estar muy pendientes. Y bueno, para entrar de lleno a este tema del reparto de utilidades, que muchos conocemos como PTU, o digamos que en el argot legal, institucional, se le llama PTU. ¿Pero por qué se llama así? Bueno, porque quiere decir participación de los trabajadores en las unidades de las empresas. A eso se refiere cuando oímos PTU. Pero para el público en general, para el ciudadano de a pie, es el reparto de utilidades. Entonces, pues vamos a ver ¿qué es el reparto de utilidades? Primero que nada, el marco legal de de esta prestación, pues obviamente es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a todo este tema del trabajo. Y ya en el ámbito de la Ley Federal del Trabajo, pues lo van a poder revisar ampliamente el detalle de toda, digamos, de cómo se reglamenta esta prestación. Pues están los artículos de la Ley Federal del Trabajo del 117 al 131. Ahí van a encontrar toda la información del reparto de utilidades. Y bueno, pues aquí esta nota del portal Hacendaria está muy buena porque creo que explica muy fácil o de manera muy detallada de qué va esta prestación. Y bueno, esto ya, como lo habíamos mencionado, es un derecho constitucional. La ley establece que este reparto de utilidades debe efectuarse 60 días después de la fecha en la que se presentó la declaración anual, es decir, 60 días después del 31 de marzo para las personas morales del régimen general. Esto, o sea, para traducirlo a palabras, la mayoría de las grandes empresas de la industria, de diversos sectores, pues están dentro de este régimen de personas morales.
y esto quiere decir que a más tardar el 30 de mayo tendrías que estar recibiendo esta prestación. Y el mismo número de días después del 30 de abril, o sea, el 29 de junio para las personas físicas. Esto es si la empresa es más pequeña, si es una microempresa, mediana empresa, que muchas veces están como persona física, pues el tiempo es más amplio, porque recuerden que hay una diferencia ahí en la presentación de la declaración de impuestos anual, entonces por eso se hace esa diferencia. Entonces, para las personas físicas del régimen general de actividades empresariales, quienes estén en este concepto, pues tendrán hasta el 29 de junio para pues pagar esta prestación. Si tú no sabes en qué régimen está tu centro de trabajo, pues seguramente lo puedes identificar a través de un recibo de nómina o a través de algún documento hacendario donde puedas tú ver en qué sistema está dada de alta tu empresa o tu centro de trabajo, ¿no? Porque es real que muchas personas no saben ni siquiera qué régimen tiene la empresa. Pero bueno, esa es una recomendación, saber efectivamente qué régimen tiene tu centro de trabajo para que entonces sepas qué fechas te tienen que pagar esta prestación. Aquí nos mencionan esta contingencia del COVID-19, recordemos que ya tenemos un año pues ya cumplidos con esta reducción de actividades que se tuvo pues durante todo el 2020 y que muchos apenas están reactivando y que también hay que recordar que no están al 100% operando la mayoría de la industria. Hay sectores esenciales donde sí seguramente va a haber ganancias importantes, pues los temas de la salud, los laboratorios, todo esto que tiene que ver, que está enfocado al bienestar, seguramente ahí hubo pues mayores ingresos, pero muchos tuvieron bastante baja en la productividad y obviamente en la generación de ganancias y por ende va a haber menor utilidad. Entonces aquí nos lo mencionan pues como un caso en el que los trabajadores pues sí van a ver disminuido el ingreso de esta prestación, que también es real que muchos se quejaban de que no la estaban recibiendo o no la recibían o no la han recibido nunca de manera formal o con claridad y transparencia, porque también hay que decirlo, la forma en que se llega al número o a la cantidad que se le entrega a cada trabajador es un poquito engorrosa, pero recuerden que es el 10% de lo que generó la empresa, eso es lo que te tienen que entregar de utilidad, pero ahorita lo detallamos un poquito más. De acuerdo a la ley, no tienen derecho al pago de utilidades quienes se desempeñan en algunos puestos o actividades. ¿Quiénes son? Obviamente los y las trabajadoras domésticas, pues no tienen acceso a esta prestación porque pues obviamente ahí no hay una generación, una ganancia por parte del hogar, digamos, ¿no? Que es donde están prestando su servicio. Los trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en el ejercicio fiscal de la empresa. Entonces, si tú fuiste a una empresa, prestaste tus servicios, pero estuviste menos de 60 días, pues no te corresponde. Tampoco los directores, los administradores, gerentes generales, socios o accionistas del centro de trabajo, de la empresa, de la microempresa, no tienen tampoco derecho a esta prestación. Profesionistas, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una empresa por el pago de honorarios que estén bajo este régimen, porque no existe una relación formal de trabajo subordinado. Por lo regular son personas que llegan a un centro, realizan alguna actividad, se les paga el trabajo prestado, la actividad y listo, no hay mayor relación, entonces tampoco tienen acceso. ¿Quiénes sí deben recibir esta prestación?
por parte de, ya saben, persona física o moral, ¿no? Trabajadores de planta, esto es los que por tiempo indeterminado prestan permanentemente su trabajo personal, subordinado a una persona, estén o no sindicalizados. Eso también es bien importante que lo tomen en cuenta, porque me he enterado de ciertos centros de trabajo donde el sindicato argumenta que si no están dentro de la organización gremial no tienen acceso a esta prestación. Mentira, estén o no ustedes pues integrados al sindicato de la empresa, tienen derecho a esta prestación. Trabajadores eventuales por obra o tiempo determinado. Aquí podrían pensar que hay una contradicción con lo que está arriba, pero no. Esto es más que nada trabajadores que hayan estado en el centro de trabajo más de 60 días o un mínimo de 60 días. Que hayas llegado a hacer alguna obra y te haya llevado más de los 2 meses o los 2 meses exactos, tienes que comprobar obviamente que estuviste haciendo algún trabajo para que entonces tengas acceso a esa prestación. Ex trabajadores de planta, aquí también hay que ponerse muy buzos, porque muchas veces van a un empleo, están 4 o 5 meses, pues por X motivo cambian de trabajo, los despiden, lo que sea, y tienen derecho a esa prestación, a ese reparto de utilidades. Siempre y cuando, como les digo, hayan pasado de los 60 días. Entonces, bien buzos, si estuvieron en una empresa más de 2 meses, pues investiguen, acérquense a la empresa para que puedan pedir esa prestación. Trabajadores de confianza, en este caso son, ya habíamos también, puede sonar contradictorio con la otra parte donde dice que gerentes ni subgerentes. Trabajadores de confianza, muchas veces se les niegan esta prestación a ciertos niveles en las empresas porque sabes que tú eres de confianza y no tienes derecho. Hay un tabulador ahí que tiene que ver con el salario. Entonces, si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario, o sea, si tienen los mismos salarios un trabajador de confianza y un sindicalizado, se considerará ese salario aumentado en 20% como salario base. Entonces, les digo, ahí hay unas no contradicciones, un poquito ahí de echarle matemática para saber si eres o no candidato a recibir, si es que estás en este nivel de trabajador de confianza, porque les digo, es muy común que les digan, no, es que tú eres de confianza y estás en un nivel alto y entonces no tienes acceso. Ahí más bien hay que investigar, igual y acercarse a las autoridades para saber si eres o no apto para obtener esta prestación. Los trabajadores del establecimiento de una empresa, trabajadores bajo régimen de subcontratación, que también ahí está, les digo, la trampa, cuando los patrones no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo básicamente se refiere a la subcontratación. Entonces, se supone que la empresa que te subcontrató tiene que darte esa prestación. Si la empresa que te subcontrató no te lo entrega, puedes solicitarla a la empresa para la que estás laborando directamente. Entonces también hay muy buzos, porque también bajo este régimen se ha dado mucho esto de no tienes acceso al reparto de utilidades porque no estás dentro de la empresa, pero si tampoco la empresa subcontratista te lo pagó, pues entonces ya estás en este supuesto y puedes pedirlo a la empresa para la que laboras directamente. Y ahorita vamos a hablar de este tema de cómo quedó el reparto de utilidades ya con estas reformas que se vienen a la subcontratación. ¿Quiénes están obligados a repartir las utilidades? Pues todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios y en general todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
dice, aquí nos manejan que existen algunos criterios sustentados por las autoridades del trabajo y que en la práctica se aplican, que son: las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, porque la ley menciona que las empresas de nueva creación tienen hasta un año para no dar esta prestación a sus trabajadores, ya que están iniciando. Pero si la empresa para la que trabaja se fusionó, se traspasó, cambió simplemente su nombre o razón social, tiene que darte utilidades. Que también esta es una práctica muy común de hacer estos cambios a la mera hora, pues para evadir la responsabilidad. Entonces, aguas con esto. Las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del ISR. Para la participación de las utilidades, a los trabajadores se les hará con base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica. Esto es, si estás trabajando para, no sé, un corporativo que tiene diversas sucursales, diversos establecimientos en toda la República, y de repente te digan, no, es que aquí no damos utilidades porque no generamos o porque solo somos una unidad pequeñita, no es cierto. Si forman parte de un conglomerado, como conglomerado o como gran empresa, pues ellos hacen su declaración de impuestos de forma conjunta, se hace no una por establecimiento. Entonces ahí sí se generan utilidades y obviamente tienes derecho a esta prestación. Entonces también para que se pongan buzos y no se los mareen con que no, pero es que aquí la empresa no, o este establecimiento o esta unidad o esta sucursal o esta planta no generó utilidades. No, son parte de una gran empresa y tienen que, porque la utilidad también digamos que se determina, por eso es que se hace después de la declaración de impuestos de la empresa o de la persona física, para poder saber qué utilidad tuvo y de ahí determinar el 10% que se hará entre todos los trabajadores, que se les entregará a todos los trabajadores. Entonces, hay una razón por la que esta prestación se entrega en estas fechas, no es nada más porque la autoridad determinó que fuera esta fecha, sino es todo un procedimiento fiscal que conlleva a esta prestación. Las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro, pero si obtienen ingresos por enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan de 5% de sus ingresos totales, tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores. También las asociaciones o sociedades civiles son muy dadas a decir que no existen utilidades porque prestan un servicio o porque son cuestiones de, no sé, de apoyo a la comunidad o servicio social o esto, pero tienen movimientos o ingresos que pueden sí ser, digamos que factibles de generar una ganancia y por ende, pues a sus colaboradores entregarles esta prestación. Los contratantes dentro del régimen de subcontratación, nuevamente, es esta parte de, pues de que te lo tiene que entregar. Si no es la empresa subcontratista, es la empresa con la que estás trabajando directamente. Las empresas exentas en forma parcial o total de este pago del impuesto sobre la renta, pero que tengan trabajadores a su servicio, están obligadas a repartir utilidades por parte de la exención, puesto que dicha exención es solo para efectos fiscales y no puede extenderse a las laborales. Entonces también tengan mucho cuidado, muchos dicen, no, es que yo estoy exento. No, sí hay ciertas empresas y en ciertos momentos donde pueden estar exentos, pero no es como una excepción. Esa palabra me cuesta mucho trabajo, permanente. Entonces, ¿cuáles están exentas?
empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, lo que ya habíamos mencionado, y este empieza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años de funcionamiento. Empresas de la industria extractiva de nueva creación, esto es durante el periodo de exploración, principalmente pues la rama minera, ¿no? Que son las empresas de la industria extractiva, la minería en pocas palabras. Entonces, obviamente durante el periodo de exploración, ahí están exentos. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro. Entonces, donde no hay ganancia, no hay utilidad, no hay prestación. Así de fácil. Las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no sea superior a 300,000 pesos, que aquí entrarían las micro y pequeñas empresas que no declaran pues más recursos, menos, si declaran menos de 300,000 pesos, pues híjole, ahí no va a haber prestación porque pues el ingreso es muy, muy poquito, ¿no? Y aquí viene esta fórmula que les digo que cómo se determina la renta gravable. La verdad yo la he leído y me la han explicado, y de todos modos para mí lo más fácil es pensar en que tienes que conocer la cantidad de ingreso, de utilidad que generó la empresa para a partir de ahí determinar el monto. Pero también es real que en las empresas, supuestamente, bueno, no supuestamente, la ley nos dice que tienen que formar un comité, así lo entiendo y me lo explicaron a mí hace unos días, que se tiene que formar una comisión para que en el centro de trabajo se determine o se proponga un proyecto en el que tanto los patrones como los representantes de los trabajadores, al ver los números de la empresa, puedan proponer un proyecto de cómo se va a hacer el reparto de utilidades tomando en cuenta el salario del trabajador y la productividad de la empresa. Entonces, un 5%, según esto, si mal no recuerdo, ahorita les digo, dice que, bueno, el sindicato titular o los representantes de los trabajadores tienen 30 días para presentar el proyecto a los trabajadores, hacerlo, digamos, pues publicarlo, difundirlo entre todos y pues llegar a un acuerdo con la empresa, y a partir de ahí dividir en 2 partes iguales. La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, digamos un 5% es entre todos, y el otro 5% se toma en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Y también el monto del salario no se le incluyen otras prestaciones, bonos, no sé, viáticos, lo que sea. Se toma en cuenta simplemente el salario bruto del trabajador y se acabó por día. Y ya con eso se determina el monto que se le va a entregar a cada trabajador. Entonces sí está ahí un poquito extraño entender, o bueno, para quienes no somos tan ávidos en las matemáticas, quizás se nos complique, pero yo por aquí encontré una calculadora que me parece que más que ayudar al trabajador, me parece que está enfocado a las empresas para ayudarte, facilitarte a determinar el monto que se le entregará a cada empleado. Pero bueno, ahí está, es una calculadora PTU o participación de utilidades, es de la empresa Sésame, y por lo que leí, pues la empresa tiene que registrar, meter ahí
su declaración, su cantidad de utilidades, el salario anual de cada trabajador, y a partir de eso le va a generar un monto, lo cual pues parece muy muy fácil, ¿verdad? Pero más o menos es así la determinación de esta prestación. Entonces, aquí lo que nos dicen un poquito y la recomendación para quienes van a recibir esta prestación, que si bien es un dinero extra que muchos ya, como lo comenté, ya esperan o lo van a recibir ya en próximos, bueno, tienen hasta el 30 de mayo en caso de las personas morales, las empresas, o hasta el 29 de junio si estás en régimen de persona física en tu centro de trabajo. Pues, ¿qué es lo que recomiendan? Pues tener buenas prácticas en las finanzas personales, ya que este dinero pues te puede ayudar a hacer frente a compromisos económicos que pues tienes pendientes, o simplemente pues para generar alguna ganancia, digamos, ¿no? ¿Cómo aprovechar este dinero extra? Pues comenzar un ahorro. Siempre es bueno tener ahí una lana guardada por cualquier situación, cualquier eventualidad que tengamos en la vida. Entonces hay que guardar una lanita de ese dinero. Pagar deudas. Si tienes deudas, no vayas y saques la mega pantalla y te generes más deuda. Simplemente, pues si tienes, trata ya de liquidarlas. Repara tu casa, auto, cualquier bien que necesite atención. Esto también pues creo que es una buena recomendación. Lo que no debes hacer, pues obviamente gastarte el dinero en cosas que no necesitas, dar el enganche de un bien que después no vas a poder pagar y solo te traerá endeudamiento innecesario, pagar mínimos en las tarjetas, pero seguir usando crédito para gastar más de lo que ganas. Entonces, pues más bien, si tienen una deuda en la tarjeta de crédito y les alcanza para pagarla, pues páguenla ya al 100. Si estás en una situación de sobreendeudamiento, quizás recibir tus utilidades te podría dar un respiro, pero volvemos a lo mismo, hay que utilizarlo de la mejor manera. Bueno, y te recomiendan acudir con los especialistas, ¿no? Para que, en finanzas personales, para que pues te pongas al corriente y utilices de la mejor manera ese dinero que sí llega de manera extraordinaria, que muchos ya también tienen destinada, pero siempre aprovecharlo pues en cosas que de verdad te mantengan tus finanzas pues lo más sanas posibles. Entonces, como les decía, dentro de esta negociación que se hizo de la reforma al régimen de subcontratación, pues se incluyó este rollo del PTU. Entonces, según el Financiero, pues aquí nos mencionan cómo posiblemente quedaría el reparto de utilidades con el acuerdo sobre outsourcing, que ayer que estaban discutiendo en el Senado de la República este rollo del outsourcing, pues sí hubo quien se quejó ahí de que se hubiera integrado a esta negociación esta prestación, ya que si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dice que esto ayudará a los trabajadores porque podrá aumentar en 156% el pago de esta prestación, pues hay algunos senadores que no estuvieron muy de acuerdo, que decían que al contrario, digamos que se apoyó una mejora a los trabajadores al regular la subcontratación, pero se les afecta en el pago de esta prestación. Entonces, pues habrá que ver ahora que ya quede la reforma integrada tal cual a la Ley Federal del Trabajo, a los reglamentos de la Secretaría de Hacienda, bueno, al Código Fiscal y todo esto, porque recuerden que esta reforma pues incluye varias leyes, ¿no? Entonces va a impactar en el tema de la recaudación y va a impactar en el tema de la prestación laboral. Bueno, y para esto
se va a reformar este artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, la fracción 8 que fija el tope para la PTU, porque ya esto va a quedar así. Se respeta digamos que los 60 días, ¿no? Como las fechas, digamos, en las que se entrega. Con la reforma del outsourcing se van a crear dos modalidades para el cálculo del reparto de utilidades. Entonces ahí es donde viene, yo creo que lo más importante, porque será con un límite de 3 meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Entonces va a haber ahí un tema matemático también un tanto, yo creo que engorroso. Y cualquiera de estas dos modalidades se aplicará al monto que resulte más favorable al trabajador. Esto es lo que aseguran pues los que le metieron mano a este artículo. Y como ya les había dicho, pues según la Secretaría del Trabajo, esto va a eliminar la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto que recibirían los trabajadores. Entonces, lo más importante es que se van a hacer estas dos modalidades y ahí es donde vamos a tener el mayor cambio. Entonces, pues así queda el tema del reparto de utilidades, que pues yo creo que hay que estar muy pendientes, siempre hay que informarse al interior del centro de trabajo. Como les digo, si ya les anunciaron, les están informando, pegaron en algún pizarrón de avisos este proyecto que supuestamente cada centro de trabajo, esto lo hacen principalmente en las industrias, en las fábricas, donde hay sindicatos que, bueno, son los que se mueven y hacen ahí la labor de negociación con los jefes, con los patrones, pues por lo regular hacen esto, ¿no? De preavisar de cómo va a quedar el reparto y así se les entregue a todos, ¿no? Pero esto es un poco más, digamos, menos transparente en otras industrias donde pues no hay tanta claridad de cómo se llegó a ese reparto. Incluso en otros años llegué a leer algunas denuncias de trabajadores que dicen que les dieron 100 pesos o 150 o 200 pesos de PTU cuando estaban en grandes empresas. Por ejemplo, Walmart, me parece que hace un año o dos tuvo muchas denuncias de ese tipo, pues de las personas que decían, no, pues cómo, o sea, es una cadena súper grande que pues al parecer genera grandes ganancias y nos están dando 100 pesos o 200 pesos de utilidades, pues es como no creíble, ¿no? Y aparte no sabía ni siquiera cómo se había llegado a esa determinación. Entonces ahí sí hay que estar pendientes. Y también bien importante, si no te entregan, si no es clara la información, lo que sea, tienes hasta un año para poder exigir este pago. ¿Y a quién te puedes acercar para que te ayuden? Pues a la Profedet, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que como les comenté la vez pasada, hay oficinas en toda la República. Ubiquen la más cercana. Si no les dieron esta prestación o si quedaron inconformes con el monto, se pueden acercar a la Profedet y tienen pues hasta un año para solicitar que les paguen o que les aclaren el monto. Entonces ahí está la herramienta para que se acerquen. Y esto sería todo en cuanto al reparto de utilidades o PTU. Y ya nada más como nota final, les voy a platicar rápido de algo que me pareció muy curioso. Bueno, no sé si curioso, pero interesante. Porque apenas ¿cuándo fue? 19 de abril, el lunes pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos informó de esta inauguración de la sala principal de acuerdos de la Secretaría del Trabajo, que llamaron Trabajo Digno. Entonces, esta sala, los edificios institucionales,
de diversas secretarías, por lo regular las grandes salas de reunión o de actividades principales, tenían estas llamadas salas o salones de secretarios, donde se acostumbraba pues colocar el retrato de cada secretario que había pasado por esa dependencia. En el caso de la Secretaría del Trabajo, pues tenía su salón de secretarios del trabajo. Y obviamente ahí teníamos ya, ¿cuántas eran? El último retrato que se colocó fue el de Roberto Campa Ciprián, que fue el 29º secretario del Trabajo en la pasada administración. Fue y colocó ahí su retrato, del que sí quedó ahí registro para la posteridad de cuando hizo su develación de su retrato, fue Alfonso Navarrete Prida, que estuvo antes que Roberto Campa. En este caso, el 10 de septiembre del 2018, el ex secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, pues hizo ahí toda una ceremonia para inaugurar su retrato y bueno, se colocó ahí en este salón de secretarios del Trabajo, como así fue conocido o así ha sido conocido por muchos años. No importa el inmueble, se llevaban todos estos cuadros, se colocaban. Y bueno, lo interesante de esto es que ya esta administración, pues con esta onda de no rendirle culto a la persona o al funcionario, pues decidió eliminar esta práctica y ahora inauguró esta sala que le llaman sala principal de trabajo digno. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hizo la nueva secretaria del Trabajo? Pues se colocaron estas litografías del artista plástico Pablo O'Higgins. Entonces, estas litografías, por lo que leímos aquí en el comunicado de la Secretaría del Trabajo, fueron entregadas a Porfirio Muñoz Ledo en los años 70 y son 9 piezas. Es una colección que este artista elaboró pues justamente para dejar, digamos, testimonio de diversas actividades laborales, diversas cuestiones de trabajo muy, muy sensibles. Se las entregó a Porfirio Muñoz Ledo y yo sinceramente desconocía dónde estaban o bajo el resguardo de quién estaban, pero bueno, al cabo de esto, pues la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues esta administración recuperó esas litografías y pues para hacer este cambio en la, digamos, que en la, pues en ¿cómo decirlo? Esta idea de eliminar estos privilegios y todo este discurso que trae la nueva administración, pues prefirieron colocar estas litografías. A mí me parece una muy buena idea, me gusta la idea. Si bien la salón de secretarios, pues uno podía ver ahí los retratos de todos los funcionarios que habían pasado, que como les digo, son 29 ya, con la actual secretaria serían 30, pues ella ya no va a colocar su retrato en esta sala, sino que se va a quedar esta pues serie de grabados de este artista que pues de origen norteamericano, pero estuvo mucho tiempo en México, se enamoró de México, obtuvo aquí su ciudadanía y retrató e hizo un trabajo artístico muy importante en diversos sectores, y esta serie de 9 piezas pues se las entregó en su momento a la Secretaría del Trabajo para que pues obviamente fuera repartida en los inmuebles, pero bueno, ahora está ahí en esta. Me hubiera gustado más, la Secretaría subió unas fotos ahí de esta ceremonia del lunes pasado, donde acudió, como vemos aquí, a Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez,
como testigos de honor, pues me hubiera gustado que hubieran colocado las fotografías de las litografías. Aquí vemos algunas, pero pues aquí un compañero de la secretaría muy sonriente, y aquí la verdad aquí ni siquiera se ven, lo cual fue muy lamentable. Aquí también alcanzamos a ver otras con Ifigenia. Entonces pues creo que una buena idea, y también pues comentar esto del último secretario. De Roberto Campa no se hizo ceremonia, por eso no hay un testigo. Él fue, colocó su retrato y se acabó. Pero así era esta sala de secretarios. Aquí podemos ver la que también era obligatoria en todas las dependencias, la foto oficial del presidente de la República, que también Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar la práctica cuando llegó al gobierno. Entonces ya no, desde el primer día ya no hubo foto oficial del presidente, aunque algunos funcionarios ahí estaban con que vamos a sacar una y vamos a ponerla. Pues no, está prohibido poner la fotografía del presidente en las dependencias, pero antes así estaban pues esta sala de secretarios, encabezada por la foto del presidente, y alrededor estaban todas las fotos de los secretarios del trabajo. Y bueno, el último que sí la develó con bombo y platillo, pues fue Alfonso Navarrete Prida. Aquí están, aquí todavía se veían en los recientes días de la secretaria Luisa María Alcalde. Aquí podemos ver que ya no había foto del presidente, pero sí estaban las fotos de los secretarios, que había respetado hasta ahí. Pero ya en esta nueva administración, en este nuevo discurso, pues se acaba esta práctica, se inaugura la sala de trabajo digno, y pues iniciamos la nueva era, la cuarta transformación ya hecha y derecha en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No sé si todas las dependencias vayan a hacer eso, porque sí tengo entendido que la mayoría de dependencias contaban con esta sala de secretarios de N dependencia. Habrá que rastrear o ver si las demás también ya eliminaron esta práctica, o si lo han pensado o cómo está. A mí me pareció curioso, pero sí creo que va con este discurso de la nueva administración de ya, acabemos con el culto a los funcionarios públicos y simplemente pues que hagan su chamba y listo, ¿verdad? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Horizonte Laboral. Compartan el videíto si les sirve lo que platicamos del PTU, para que se pongan pilas, chequen que de verdad les paguen esta prestación. Y también, si les digo, tienen dudas, pues marquen a Profedet. Ahí está la página de internet, ahí están sus cuentas de redes sociales. La mayoría es así nomás, Profedet, lo buscan, lo googlean y ahí les van a salir los diversos puntos de contacto para que se puedan acercar y preguntar o denunciar o solicitar acompañamiento para que les paguen esta prestación. Recuerden, si estuvieron más de 2 meses en una empresa, tienen derecho a esta prestación y la pueden solicitar. Entonces, hasta aquí llegamos. Nos vemos el próximo viernes con otro tema. Que tengan muy bonita tarde. Y ahora sí paro mi transmisión porque la otra vez la dejé ahí detenida.